Increíble, emocionante la entrevista que ha pasado. Felicitaciones, Juan Rondinó. Y ahora estamos con Jorge Gargiulio, nuestro licenciado en alimentación. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Emocionado también. Realmente te toca esas fibras íntimas, todas estas cosas. Bueno, bienvenido a Cultura Inquieta. Muchísimas gracias. Yo te largué ahí en vivo me desafiaste. un desafío. Desafiaste en vivo. Claro, un salvavidas de plomo. Y como yo no me quedo atrás, tomé el desafío y bueno, vamos a charlar un poquito sobre lo que es la cocción. La cocción. La cocción en sí. Y después vamos a ir tocando algunos matices de lo que significa la cocción. Ahí traje algunas imágenes, pero para que tengamos en cuenta qué es lo que es la cocción primero. Bien. Sí, porque en sí la cocción fue el gran avance de la humanidad. O sea, gracias a la cocción avanzaron muchísimas cosas dentro del desarrollo del ser humano. ¿Por qué? ¿Qué hace la cocción? Primeramente, hace que los alimentos sean más fáciles de digerir. Bien. Ese es el primer punto. En algún momento vos me preguntabas si se perdían nutrientes. En el proceso, porque, bueno, ¿qué es la cocción? Es someter un alimento a un tratamiento térmico de 75 grados o más durante 10 minutos en su punto frío. Ya vamos a ir aclarando. Pero en este proceso térmico sí se pierden algunos nutrientes, pero a su vez hacen de que algunos otros nutrientes sean más fáciles de digerir. Ah, bien. O sea, tenemos pérdidas, pero tenemos ganancias. También tenemos Entonces, pros y contras. ¿qué es lo bueno de todo esto? Que la pérdida que hay no es tan significativa como para que el alimento deje de ser nutritivo. Bien. ¿Se entiende? A ver, hay alimentos que no habría otra forma de consumirlos que no se fuera cocido. Ejemplo que siempre doy con mis alumnos. Si uno mezcla harina, agua y levadura, se hace la masa. Si vos te comes eso, te va a caer mal. Ahora, eso mismo yo lo cocino y es el pan, que es el alimento base de casi todas las culturas. Entonces, bien. Gracias a un tratamiento térmico, un alimento que es la harina, que es muy fuerte en su contenido de almidones, de carbohidratos, que hacen a nuestro desarrollo, no se podría consumir si no fuese cocido. Bien. Y después tenemos la contraposición, alimentos como las verduras o las frutas, que sí pierden nutrientes, pero tienen la cantidad suficiente para que si yo los pierdo, no signifiquen en un desmedro de la calidad nutricional del alimento. Bien. Bien. Lo otro que se me ocurre ahora son las semillas, ¿no? Algunas como el garbanzo, no se podrían comer porotos. de otra manera. No se podrían comer de otra manera que no fuesen cocidos. Por eso digo, si bien, insisto, me van a matar los nutricionistas porque me estoy metiendo, dentro de los alimentos tenemos áreas, sí, estoy tocando algunas áreas que no me corresponden del todo, pero bueno, es necesario muchas veces explicar estas cosas. Sí o sí necesitamos los tratamientos térmicos, ¿sí? Ahí pongo yo aproximadamente 10 minutos en el punto frío. Y este también es un tema a tener en cuenta y sobre todo en esta época del año, que estamos con el tema de los dulces y demás conservas caseras. El punto frío es el último lugar donde llega el calor dentro de un frasco, o de una lata, o del envase que nosotros estamos usando para cocinar el alimento, o para, en este caso, conservar el alimento. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque siempre me acuerdo de este ejemplo. Nosotros en la casa, ¿qué hacemos? Ponemos las botellas o el frasco de dulce. Ahora estamos con el tema de la mermelada de membrillo, la jalea de membrillo, estamos en esa época. Que era el tema, el otro salvavidas que te iba a largar. Estamos en esa época, estamos justamente en esa época. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Metemos los frascos en la olla con agua caliente y lo envolvemos con papel. Justamente para que el frasco, cuando empiece a hervir el agua, empiecen a golpearse y no se rompan. Ajá. El papel es el mejor aislante que hay. Entonces lo que estamos haciendo es someter un frasco a un tratamiento térmico y le ponemos un aislante térmico. Primer error. Usemos tela, usemos un canasto, usemos otra cosa, pero no usemos el papel para envolver las botellas, los frascos o cualquier cosa que hagamos de las conservas caseras. Para hacer el famoso baño María. El famoso baño María. ¿Por qué? Porque el papel es un tratamiento, es un elemento térmico, es antitérmico. ¿Bien? Entonces el primer error que siempre se suele cometer en las casas. El otro error es que cuando nosotros estamos cocinando, o sea, estamos haciendo el baño María, tenemos la olla abierta o el tacho abierto, eso se empieza a evaporar, entonces empieza a hervir. Nosotros necesitamos, dijimos, 75 grados mínimo en el punto frío, 10 minutos.
Eso empieza a hervir, empieza a hervir, empieza a hervir, se empieza a consumir el agua. ¿Qué hacemos? Le echamos un balde de agua fría. Bajamos la temperatura y eso es como que volviéramos el proceso a cero. No es que esos 10 minutos, a los 5 yo le echo agua fría y después 5 más. No, vuelvo a cero. Bien. Eso es otro error que se suele cometer, ¿sí? ¿Cómo salvamos ahí ese detalle? Ese detalle lo que tenemos que hacer es no sobrecargar el tacho o la olla, dejarle por lo menos un 10% de agua por encima de las tapas, cosa que sepamos que lo vamos a perder. Bien, no lo llenemos hasta el filo de las tapas de las conservas, sino que le dejemos un 10% más o menos. Y el punto frío es el último lugar dentro del frasco donde llega el calor. ¿Y de qué va a depender de eso? De la forma y del tamaño. O sea, no es lo mismo un frasco gordo que el frasco catedral, que es el largo. Por más de que tengan el mismo contenido, la forma a mí me hace de que el calor tarde más o menos en llegar a ese punto frío. Y si no llega a ese punto frío, en el caso de la conserva no está esterilizado, o sea que se me puede echar a perder. Y en el caso de las comidas, no está cocinado. ¿Sí? Entonces, ahí tengo dos imágenes más o menos, porque tampoco depende muchas veces, no tenés un solo punto frío, pueden haber más, pero ya es demasiado técnico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras más delgado sea el frasco, mejor es, más rápido vamos a llegar al punto frío. En el caso que habías puesto recién esto de los frascos, ¿no? Me quedan, supongamos, una tanda o 2 tandas de frasco arriba de una olla. Me estoy imaginando una olla gigante, 3 pisos de frasco. Los tachos clásicos. Famosos tachos, 3 hileras de frascos hacia arriba. Me queda la de arriba o las 2 hileras de arriba y solamente vapor. ¿Quedan esterilizados? No, porque en este caso cambiamos de tipo de calor. Nosotros tenemos que trabajar con un calor directo. El vapor, si bien es más caliente, pero se transmite de otra forma dentro del frasco. Entonces lo que conviene es el agua, el baño María, no el vapor. Tiene que estar el frasco envuelto en agua. Envuelto en agua. Todo el tiempo. Inmerso en agua. Todo el tiempo, ¿sí? ¿A qué le llamamos cocción? Tenemos diferentes tipos de cocción, que es la otra imagen. Tenemos, ahí he puesto una lista de 4 o 5, que es asado, al vapor, freír, a la plancha, hervir, salteado. Y pongo puntos suspensivos porque pueden haber un montón más. Pero básicamente todo lo que apunta es a transmitir el calor adentro del alimento. Bien, esa transmisión del calor dentro del alimento también se cumple este tema del punto frío. Mientras más grande sea la pieza, mientras más pesada sea la pieza, más va a tardar en llegar el calor. Por eso, y ahí está el tema de la famosa que se ve mucho más, o se nota mucho más en las carnes, los diferentes puntos que tenemos en la carne. Lo mismo pasa con las verduras, ¿no? Lo que pasa es que en las verduras quizás no le pasamos tanta importancia al tiempo de cocción o al tipo de cocción, porque de última lo comemos completito y aparte si, no sé, un durazno no está del todo, va a estar un poquito más duro, pero no me va a producir nada. En la otra placa vamos a ver los diferentes tipos de cocción. Poco hecho, al punto, punto asado, bien cocido. Si uno mira la placa, el primero tiene la parte de adentro cruda. Bien. Ahí tenemos un problemita con la carne cruda. Una fruta, una verdura cruda no me trae ningún problema. La carne me puede traer algunos problemas y sobre todo si la carne es molida. Me puede traer con más razón. Entonces, sí, en este caso de las carnes sí tenemos que tener muy en cuenta el punto de cocción. Es muy variado, cada asador tiene su punto de cocción, cada comensal tiene su gusto en el punto de cocción, pero siempre hay que tener en cuenta que tratemos de que ese mínimo de 75 grados llegue al punto. ¿Pero por qué 75 grados? Porque a los 75 grados mueren las bacterias patógenas que se llaman y todos los microorganismos patógenos. ¿Cuáles son los microorganismos patógenos? Son aquellos que cuando nosotros los consumimos nos produce una enfermedad. ¿Sí? Una ETA, enfermedad transmitida por alimentos. Clásicos síntomas: diarrea, vómito, náuseas, dolor de panza, dolor de cabeza. Eso son los primeros síntomas hasta los no queridos. Bien. ¿Sí? Entonces, con esa temperatura, con ese tiempo, en el lugar más extremo del alimento, adentro del alimento, nos aseguramos que si había alguna bacteria patógena, la eliminamos. Entonces, ¿podemos tener una carne a punto? ¿Podemos tener una carne, como dice ahí, punto hecho? Sí, lo podemos hacer,
tratemos de que cuando pinchamos la carne no muja. Claro. O sea, ese sería el Ese sería el detalle a punto. seguir. Pero con 75 grados, en ese punto, durante 10 minutos no se cocina, no se seca la carne. Bien. Entonces, Buenísimo. tener esos detalles. Como siempre, muy claro, don Jorge Gargiulio. Muchísimas gracias y lo invito a que nos traiga... A ver, contame. ¿Qué Ahí va, el salvavidas de plomo. ¿Qué desafío? Conservas. ¿Qué tiene que ver el azúcar, la cantidad de azúcar, con conservar más tiempo o menos tiempo? Buenísimo. Dale. ¿Sí? Ahí lo tenemos En ese esta época tema. muy importante. Buenísimo. Nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.